Parábola del juez injusto. Lucas capítulo 18, verso 1 dice: Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda acudía a él para decirle: hágame justicia. El juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando, subraya, con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo que clama a él día y noche? Les digo, pronto les hará justicia. El punto central de esta parábola es la oración perseverante. El deseo de Jesús es que nosotros seamos incansables en la oración. Dice Lucas 18:1, orar siempre y no cansarse nunca. Orar siempre y no cansarse nunca. Y en este punto es donde fallamos todos los creyentes. No somos de perseverar en la oración. Y esa es la razón por la que muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Y esa es la razón por la que muchos de nuestros sueños no son concretados, porque no oramos con perseverancia. No digo que no oramos, los creyentes sí oramos, pero no lo hacemos con perseverancia. Somos de tirar demasiado rápido la toalla. No perseveramos en los asuntos espirituales y eternos. No somos persistentes en aquellas cosas que nos traen beneficio duradero, los mayores beneficios en esta vida. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, nunca, subraya, nunca dejen de orar. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, perseveren en la oración. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, sean constantes en la oración y subraya, quédense velando. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, subraya, velen y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. El deseo de Dios es que nosotros seamos incansables en la oración. La palabra habla de velar en oración. La iglesia tiene sus vigilias de oración todos los martes a las 4 de la mañana. Cuando hay que velar, no hay que dormirse. Somos de tirar la toalla demasiado rápido, hermanos. Ahora, no somos constantes en aquellas cosas que nos traen beneficio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no oramos con perseverancia? Por nuestra impaciencia. Queremos que Dios responda a nuestras oraciones pronto, de inmediato. La impaciencia domina nuestra vida y nuestros corazones. Y esa es la razón por la que no perseveramos en oración. Y si no perseveramos en oración, muchas de nuestras peticiones no van a ser contestadas. Ahora, ¿por qué Dios suele demorarse? La pregunta que queremos responder en el día de hoy es ¿por qué Dios suele demorarse en contestar nuestras oraciones? No siempre Dios contesta
nuestras oraciones de manera inmediata. ¿Por qué no? Por varias razones que vamos a examinar a continuación. En primer lugar, porque Dios quiere enseñarnos paciencia. Dice Romanos capítulo 8, verso 25. Si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos hacer ¿qué cosa? Debemos esperar con paciencia y con confianza. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por no saber esperar el tiempo de Dios? Hermanos, ¿cuántas bendiciones estamos perdiendo hoy en día por no saber esperar el tiempo de Dios? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos? Saúl perdió el trono y Moisés perdió la tierra prometida, acortó su vida a consecuencia de la impaciencia. Piénsalo de esta manera: si algo realmente es importante, vale la pena esperar. ¿Cuántas personas aguardan con paciencia para obtener una entrevista con un gobernante? ¿Cuántas personas aguardan con paciencia una entrevista con un profesional reconocido? Pero nosotros no podemos, no sabemos esperar a Dios. Demuestra cuán poco estamos interesados en Dios y en su bendición, porque si realmente nosotros valoráramos la voluntad de Dios para nuestra vida en cada área, entonces esperaríamos el tiempo de Dios. La Biblia dice en el Salmo 27, verso 14, espera con paciencia. ¿Para cuántos es esta palabra? Espera con paciencia al Señor. Sí, espera al Señor con paciencia. Así que la primera razón por la que Dios suele demorarse en la contestación a nuestras oraciones es para enseñarnos paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, es decir, las demoras de Dios siempre son para nuestro beneficio, son para nuestro provecho. La segunda razón por la que Dios suele demorarse en la contestación de las oraciones es para fortalecer nuestra fe. Este es el caso de Abraham, que tuvo que esperar más de 25 años, esperar con paciencia a que Dios actuara. Dios le prometió un hijo, pero se demoró 25 años para darle un hijo. Pero a medida que Abraham esperaba, dice la Biblia que la fe se fortalecía. Mira lo que dice Romanos, capítulo 4, verso 18. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y contra toda esperanza creyó a Dios. Recuerda que las bendiciones se reciben por medio de la fe, pero se conservan por medio de la obediencia. Abraham le creyó a Dios, aunque ya era anciano y su esposa era estéril, él le creyó a Dios de que iba a tener un hijo. Dice la Biblia, mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Ahora subraya la parte principal. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. El secreto del pasaje es esta última parte, que cada día su fe se fortalecía. Es decir, cuando nosotros sabemos esperar el tiempo de Dios, todo el mundo sale contento, todo el mundo es beneficiado, nuestra fe se fortalece y eso le da gloria a nuestro Señor, eso le da alegría. Por eso el Señor suele demorarse, para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos paciencia, y eso le va a dar gloria a Dios y nos va a traer beneficios a nuestro carácter. La tercera razón por la que Dios suele demorarse en contestar una oración es para que nosotros valoremos la bendición recibida.
Cuando la bendición llega tan pronto como nosotros la pedimos, solemos no valorarla. Hermanos, pongamos la mano en el pecho y reconozcamos que cuando la bendición no cuesta nada, no la valoramos. Pero qué diferente es nuestra actitud cuando la bendición llega después de largas noches de oración y vigilia. Después de luchar espiritualmente, llega la bendición, la valoramos. La gente suele buscar a Dios en medio de un problema. Cuando está en medio de una situación adversa, busca a Dios. Pero cuando el sol vuelve a brillar y el problema se acaba, entonces ellos aflojan espiritualmente. ¿Cuántos creyentes? Da pena pensar en la cantidad de creyentes que un día florecieron, brillaban espiritualmente, pero que hoy miran de lejos al Señor y miran de lejos a las cosas del Señor, de la misma manera que Pedro miraba de lejos a Jesús cuando lo estaban arrestando. Es decir, son cristianos de una sola temporada, cristianos de verano, diría yo, que estuvieron encendidos, había fuego en su vida un día, pero al día siguiente estuvieron deslucidos y apagados. ¿Qué es lo que pasó con esas personas? Que un día estaban en el cielo, que un día vivían en la presencia del Señor como Elías, lleno de fuego, pero que al día siguiente estaban en el piso totalmente deslucidos espiritualmente. ¿Qué pasó con ellos? Aflojaron en la oración. El motivo principal es que descuidaron la comunión con el Señor. Y cuando nosotros descuidamos el tesoro más importante que tenemos, hermanos, ¿cuál es el tesoro más importante que tenemos? No es la familia, no son los hijos, no es el trabajo, no es el ministerio. El tesoro más importante que tenemos es nuestra comunión con Dios. Cuando descuidamos, aflojamos en el lugar secreto, aflojamos en la carpa del encuentro, cuando descuidamos el lugar secreto y descuidamos la comunión con Dios, todo se viene abajo. Cuando Adán y Eva descuidaron la relación con Dios porque había una relación más importante con la serpiente, todo se vino abajo. Lo mismo le pasó a David. Hermanos, cuando aflojamos en el lugar secreto, corremos el peligro de extraviarnos del camino de la fe. Tenemos que entender. Tenemos que entender dónde está hoy en día ese espíritu indomable de perseverancia que caracterizaba a la viuda inoportuna. ¿Dónde están hoy en día esas personas que, como esa viuda, golpean las puertas del cielo hasta recibir la bendición, que no aceptan un no como respuesta, que no se doblegan ante las dificultades? ¿Dónde están esas personas que perseveran en lo espiritual? ¿Dónde están esas personas que perseveran en la oración, hermano? Aprendamos a valorar. Si Dios se demora en la contestación de nuestras oraciones, aprendamos a valorar. La confianza, nuestra fe se va a fortalecer y aprendamos a valorar cuando una bendición llega del cielo. La cuarta razón por la que Dios suele demorar la contestación a nuestras oraciones es para darnos una bendición más grande. A veces Dios se demora para que la bendición que nos va a dar después de la espera sea mayor, más completa y nos traiga más felicidad que una bendición que se logra inmediatamente. ¿Te acuerdas de Lázaro? Cuando él enfermó, sus hermanas mandaron a buscar a Jesús para que viniera y lo curara. Pero Jesús, cuando supo que su amigo estaba enfermo, se quedó a propósito en el lugar donde estaba 2 días más. A simple vista parecía una grosería, una descortesía. Sin embargo, al final todo el mundo se va a dar cuenta que la demora de Jesús en venir a darle la bendición a su amigo fue de provecho para todos, porque cuando Jesús resucita a Lázaro, la fe de la familia se fortaleció y dice la Biblia que muchos terminaron creyendo en Jesús como el Mesías. Es decir, todo el mundo fue beneficiado, la bendición fue mayor. Eres de esperar el tiempo de Dios, porque algunas personas no pueden esperar para iniciar, por ejemplo, una relación amorosa. No pueden, no saben, no quieren esperar el tiempo de Dios e inician una relación amorosa.
cuando no es el tiempo de Dios. Algunas personas no esperan el tiempo de Dios para fundar una familia. No esperan un tiempo de Dios para emprender un negocio. No esperan el tiempo de Dios para comenzar un ministerio. Se conforman con menos de lo que Dios tiene para ellos. Hermanos, ¿cuánto hemos visto esto? Personas que entran en la desesperación y entonces emprenden una relación, emprenden un noviazgo, se casan con la persona equivocada porque creen que todo se acabó, que es la única persona que se va a cruzar por el camino. Hermanos, se conforman con menos de lo que Dios tenía planeado para ellos. Hay que tener cuidado. ¿Eres tú una de esas personas que no sabe esperar el tiempo de Dios? Si aprendes a esperar con paciencia al Señor, entonces cuando llegue la bendición será completa y la bendición te traerá felicidad. Aprendamos, porque si Dios nos tiene en espera, es porque la bendición que va a venir va a ser más grande que la bendición que hubiéramos recibido si Dios hubiera contestado la oración inmediatamente. ¿Cuántos pueden creerlo? Ahora, existe una razón más por la que Dios podría demorar la respuesta a una oración. El pecado, la desobediencia. La desobediencia hace ineficaz las oraciones. Cuando hay pecado, la oración no funciona. Podemos estar orando con perseverancia, pero si hay pecado, si el pecado gobierna nuestra vida, domina nuestra vida, entonces no va a haber respuesta del cielo. ¿Y dónde dice eso? En la Biblia. Proverbios 28:9. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Más claro, imposible. Isaías 59:2. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Cuando hay desobediencia, cuando estamos en pecado, la oración no funciona. Las líneas de comunicación con el cielo están bloqueadas. Y si no, mira a Saúl, nuestro mejor ejemplo. Durante todo el tiempo en que él le fue desobediente al Señor, Dios no respondía a sus oraciones. Porque la desobediencia y el pecado bloquean las líneas de comunicación con el cielo. Por eso evaluemos nuestra vida. Es posible que Dios nos tenga en espera, es posible que la bendición para nuestra vida esté bloqueada, que el cielo sea de hierro, simplemente porque hay pecado en nuestra vida. Si hay algún pecado sin confesar, algún pecado sin juzgar, pongamos en orden nuestra vida y entonces la bendición se soltará sobre tu vida. Ahora, volvamos al pasaje bíblico, a la parábola. En la parábola tenemos a dos personajes principales, el juez y la viuda. El juez no le teme a nadie. Es anti Dios y anti gente. Y tampoco le importa hacer justicia. En cambio, tenemos a la viuda que no tiene a nadie que la represente. No tiene dinero, no tiene contacto, no tiene influencia, no tiene nada. Lo único que tiene es perseverancia. La única arma que tiene esta mujer para pelear en el juicio es la perseverancia. No se da por vencida. Toca y se mantiene tocando a las puertas del juez hasta que el juez le hace justicia. Y finalmente el juez le hace justicia. Le hace justicia porque me está agotando. Ya no la quiero ver más. Me agota esta mujer. Me está agotando la paciencia con sus constantes peticiones. Ahora, si las constantes peticiones pudieron aflojar el corazón de un juez corrupto, sin compasión y sin escrúpulos, ¿cuánto más nuestro Dios será movido, hermanos, por las peticiones constantes de sus amados hijos? Si las constantes peticiones de una mujer pudieron ablandar a un juez corrupto, a un juez que no le temía a nadie, ¿cuánto más será movido nuestro Señor cuando clamemos a Él constantemente por nuestras peticiones?
Dios es muy diferente a ese juez. Él no va a hacer, Dios no va a hacer con nosotros lo que hizo el juez con la viuda. Aunque a veces pensamos que a Dios no le importamos, no es verdad, hermanos, sí que le importamos a Dios. Dios sí que nos escucha, Dios sí que nos tiene en cuenta. Aunque a veces creamos la mentira del diablo de que realmente a Dios no le importamos, pero eso no es verdad, eso es mentira. Servimos a un Dios que sí nos escucha y que sí nos tiene en cuenta. Él ha prometido, hermanos, reivindicarnos de todas nuestras injusticias, pero nuestro deber es ser incansable en la oración. Nuestro deber es perseverar en el clamor, en el ruego, en la oración. Porque es ahí donde perdemos los milagros, no porque no oramos, sino porque no oramos con perseverancia. Él prometió reivindicarnos de la justicia, pero nosotros tenemos que seguir orando y clamando. Aquel juez injusto no hacía justicia porque él era indiferente a la necesidad de las personas. Le daba lo mismo, hermano. Era un juez que ocupaba un cargo, pero que no honraba el cargo de juez. Le daba lo mismo, era indiferente a la necesidad de la viuda, a la necesidad de la gente. Por eso se demoraba. Pero Dios es diferente. Y si de todos modos el Señor se tardare en responder una oración, siempre será para nuestro beneficio, hermano. Quiero que ustedes piensen que si Dios se tarda en contestar y en responder una oración que estás haciendo, es para tu beneficio, para fortalecer tu fe, para enseñarte paciencia, o porque Dios tiene una bendición más grande y todavía no estás preparado. La bendición será mayor, será completa, te traerá felicidad, pero todavía no estás preparado. Te está preparando para la gran bendición que Dios va a recibir. ¿Cuántos creen a esta palabra? ¿Cuántos le dan gloria a nuestro Señor? Nuestro Dios es grande, Él atiende todas nuestras súplicas. Cuando hablamos de orar con perseverancia, estamos hablando de tener comunión con Dios. Porque la gente a veces piensa en cuanto a la oración como un rito religioso. No hablo de un rito. Cuando la Biblia habla de orar con perseverancia y no darse por vencido nunca, habla de tener comunión con Dios. No basta solo con creer en Dios, porque el diablo también cree. Hablamos de una relación, lo que importa es una relación personal, íntima, de amor siempre creciente con el Señor. La fe, la obediencia y el amor con nuestro Dios tiene que ir en aumento. Ahí está la clave. Cuando la Biblia habla de orar día y noche, no está hablando en sentido literal, porque eso sería imposible. Lo que la Biblia está hablando es que tengamos comunión con Dios día y noche. Que tengamos comunión con Dios permanentemente. Nosotros podemos tener comunión y orar mientras conducimos, mientras vamos en el vehículo, mientras estamos trabajando, mientras caminamos, mientras llevamos a los chicos al colegio. Podemos tener comunión con Dios, aunque todos los días deberíamos apartar un tiempo para estar a solas y aprender a conocer y a escuchar la voz de Dios. Lo que llamamos la carpa del encuentro, el lugar secreto, la torre del vigía. Es impostergable, es la primera cita de cada día, hermanos. Tener nuestro encuentro con el Señor. Saca una cita con el Señor todos los días de tu vida y no la suspenda, no la postergue por nada del mundo. La Biblia dice en Primera de Crónicas 16:11, busquen al Señor, búsquenlo continuamente. Buscar al Señor significa dos cosas. Buscar su presencia, su rostro. Es decir, buscar a Dios antes que las cosas de Dios. Y en segundo lugar, orar hasta que obtengamos la respuesta. Eso significa buscar continuamente al Señor. Orar hasta que tengamos la respuesta. Dice ahí la Biblia en Lucas, capítulo 11, versículo 8. Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente,
Él se levantará y te dará lo que necesitas. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Si siguen tocando a las puertas a las puertas el tiempo suficiente, ahí está la clave en la oración perseverante. Dios va a contestar nuestras oraciones si perseveramos en la oración. Mira lo que dice Lucas 18:1. Orar con perseverancia hasta que la respuesta llegue. Eso significa buscar continuamente el rostro del Señor, buscar su presencia y orar hasta que la respuesta llegue. Ahora, vamos a ser justos con el contexto de todas las Escrituras. Cuando decimos que tenemos que orar hasta que la respuesta llegue, eso no significa de que Dios vaya a contestar todas nuestras oraciones o vaya a responder de la manera en la que nosotros le pedimos. Porque a veces el padre tiene que negarle a su hijo lo que el hijo le está pidiendo, especialmente cuando lo que le pide le va a hacer más mal que bien. El padre le niega, así es nuestro Padre Celestial. Nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí conoce nuestro futuro y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuidado, hermanos, cuidado con insistir en pedirle a Dios algo que está fuera de su voluntad, porque Dios suele conceder ese tipo de peticiones. ¿Me estás entendiendo? A veces la gente se empecina en pedirle a Dios una cosa que está fuera de la voluntad de Dios para esa persona. Pero como esa persona insiste, Dios le concede lo que la persona insiste y al final le trae desgracia, no es para bendición. ¿Eres de esas personas que insisten en pedir algo que sabe que no es la voluntad de Dios? El pueblo de Israel estaba determinado en tener rey, aunque Dios les había advertido que eso le iba a traer grande sufrimiento. Les advirtió que tener rey le iba a traer grande sufrimiento. Sin embargo, ellos se empecinaron, estaban determinados en tener rey y Dios les concedió el rey que tanto pedían. ¿Y cómo termina la historia? Tal como Dios le había anunciado, sufrimiento para todo el pueblo. La clave para recibir entonces una bendición, hermanos, es la fe. Ven conmigo. La clave entonces para recibir una bendición es la fe manifestada a través de una oración perseverante. Orar con perseverancia no es para timoratos. Solo aquellos que son constantes en la oración arrebatan bendiciones. Hermanos, no aflojes, no te rindas. Hay que ser como la viuda inoportuna. Hay que tener un espíritu indómito de perseverancia. No hay que darse por vencido, no hay que aceptar un no. Como respuesta, orar, orar y orar. Quizás el lema de tu vida sea prohibido rendirme. Confío en Dios y sigo adelante. ¿Cuántos pueden decir esto? Prohíbo rendirme. Sigo adelante, confío en el Señor y sigo adelante. No te doblegues ante los problemas y las dificultades. Doblégate ante Dios solamente. Y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Este es el mensaje de la parábola. Orar hasta que la respuesta llegue. Y la respuesta llegará después de que nosotros hayamos perseverado en oración. Y si Dios se tardara, hermanos, tranquilo, tranquilo. Dios conoce el futuro, sabe. Quizás Él está preparando una gran bendición para tu vida, pero no estás preparado. Necesitas fortalecer tu fe. Necesitas fortalecer tu carácter, tu paciencia, para que puedas recibir y la bendición que recibas sea para tu bendición y para la de toda tu familia. Hermanos, los bendigo. Que tengan una hermosa semana en el Señor. Vamos. Oremos, clamemos, no aflojemos, no tiremos la toalla, no seamos como muchos que aflojan en el momento justo en el que Dios está por enviarle una bendición. Y si estás a solamente una oración de recibir la bendición de Dios, no dejes de golpear las puertas del cielo, porque el que se mantiene golpeando el tiempo suficiente, entonces va a recibir lo que pido. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana en el Señor.